Hoy hablaremos de cómo se lleva a cabo la adecuada exploración física del sistema cardiovascular. Antes de iniciar, es necesario recordar que para una buena exploración física, esta se debe realizar en un lugar tranquilo y cómodo, con el mínimo ruido para no interferir con la auscultación. Las técnicas básicas de exploración son inspección, palpación, percusión y auscultación. Sin embargo, se recomienda antes realizar la toma de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aun cuando ya hayan sido registradas. En este video se explicará la toma correcta de cada una de ellas y la colocación de los electrodos para la toma de un electrocardiograma. Toma correcta de la presión arterial. Antes de realizarla, el paciente debe tener un reposo absoluto por lo menos de 5 minutos. Se le debe de preguntar si no consumió algún alimento con cafeína, porque esta puede alterar los resultados. Coloque el brazo del paciente a la altura del corazón. Centre la cámara inflable sobre la arteria braquial. El borde inferior del manguito debe quedar a unos 2.5 centímetros del surco antecubital. Ajuste correctamente el manguito. El brazo debe estar ligeramente flexionado. Para saber cuánto debe subir la presión del manguito, calcule primero la presión sistólica mediante palpación. Con los dedos de una mano palpe la arteria radial e infle rápidamente el manguito hasta que desaparezca el pulso. Registre la presión del manómetro y súmele 30 milímetros de mercurio. Utilice esta suma como objetivo para los posteriores inflados para evitar la molestia derivada de una presión innecesaria alta en el manguito. Además, se evita el error ocasional motivado por el lapso auscultatorio, un intervalo de silencio que puede haber entre las presiones sistólica y diastólica. Desinfle el manguito con rapidez y por completo, y espere de 15 segundos a 30 segundos. Coloque ahora la campana del estetoscopio suavemente sobre la arteria braquial, procurando que apoye bien y sin aire, para escuchar los ruidos de Korotkov. Infle enseguida el manguito hasta el valor que acaba de determinar y luego desínflelo lentamente, a razón de unos milímetros de mercurio a 3 por segundo. Anote cuando empiece a oír los ruidos de al menos 2 latidos consecutivos. Esta es la presión sistólica. Continúe bajando lentamente la presión hasta que se apaguen y finalmente desaparezcan los ruidos. Para confirmar la desaparición de los ruidos, siga escuchando hasta que la presión descienda a otros 10 a 20 milímetros de mercurio, luego desinfle rápidamente el manguito hasta 0. Redondee los valores sistólico y diastólico hasta 2 milímetros de mercurio. Espere 2 minutos o más y repita la medición. Promedie las lecturas. Si los 2 primeros registros difieren en más de 5 milímetros de mercurio, haga nuevas mediciones. La presión arterial debe tomarse en los 2 brazos por lo menos una vez. En condiciones normales, puede haber una diferencia de 5 y hasta veces de 10 milímetros de mercurio. Ahora comenzaremos con la inspección. Esta nos permite observar el aspecto general del paciente y nos da pistas acerca de la posible existencia de un trastorno cardíaco. Se debe prestar atención al color, frecuencia respiratoria, grado de ansiedad, presión arterial y la frecuencia cardíaca. Primero se localiza la pulsación apical o punto de máximo impulso. Después se evalúan los movimientos ventriculares de un tercer o cuarto ruidos en el lado izquierdo. Y por último, se utiliza iluminación tangencial de un extremo a otro de la pared torácica sobre el ápice cardíaco, esto con la intención de hacer estos movimientos más visibles. Una vez confirmado el punto de máximo impulso, se procede a la palpación para confirmar sus características. Para la palpación de frémitos, el explorador debe presionar con la eminencia tenar sobre el tórax y comprobar si se perciben zumbidos o vibraciones debido a la turbulencia vascular subyacente de los soplos cardíacos. El explorador debe cambiar de posición con el fin de ser detectados y valorados de mejor forma. En cuanto a la evaluación del primer y segundo ruidos cardíacos, debe colocar con una firme presión la mano derecha sobre la pared torácica y con el dedo índice y medio izquierdo palpe la arteria carótida derecha en el tercio interior del cuello. Identifique R1 antes de la pulsación carotidia y R2 después de ella. Para palpar R3 y R4, aplique una ligera presión sobre el ápice cardíaco y determine la presencia de cualquier movimiento extra. Ahora se pasará a evaluar el área ventricular izquierda para localizar el latido de la punta o lugar de máximo impulso. En caso de no poder reconocerlo con el paciente en decúbito supino, hágalo en posición de cúbito lateral izquierdo. Palpe de nuevo con la cara palmar de varios dedos y pida al paciente que expire a fondo y deje de respirar durante unos segundos.
Cuando explore una mujer, desplace la mama izquierda hacia arriba o hacia un lado. Después de localizarlo, se realiza una evaluación más fina con la yema de los dedos y luego con un solo dedo. Las características a evaluar son 4, comenzando con la localización. Aquí, estando el paciente en decúbito supino, se ubica el quinto y cuarto espacio intercostal, que dan la posición vertical, y la distancia en centímetros de la línea media clavicular da la coordenada horizontal. Para explorar el área pulmonar, se le pide al paciente retener la expiración. El explorador palpará el impulso intentando reconocer los ruidos cardíacos. En este lugar se ubica la arteria pulmonar, que puede palparse en sujetos delegados con estados de excitación. El área aórtica es el lugar donde sale la aorta, y se deben buscar pulsaciones y ruidos cardíacos palpables. Después se evalúa el diámetro del latido de punta. El paciente debe estar en decúbito supino y suele medir menos de 2,5 centímetros, y solo ocupa un espacio intercostal. La tercera característica a evaluar es la amplitud. El latido normalmente es enérgico y percusivo. Por último, se evalúa la duración, la cual se realiza al mismo tiempo que la auscultación. A menudo ocupa 2/3 de la sístole, pero no continúa hasta R2. Ahora continuaremos explorando el área ventricular derecha, la cual está ubicada en el borde esternal izquierdo en los espacios intercostales tercero, cuarto y quinto. Posteriormente, se coloca la yema de los dedos en los espacios intercostales tercero, cuarto y quinto, esto para tratar de palpar el impulso sistólico del ventrículo derecho. Es recomendable pedir al paciente que inspire y detenga su respiración. Si se palpa, se evalúa la localización, amplitud y duración. En ocasiones es posible palpar la existencia de un 3R o un 4R. Búsquelos en el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Si el diámetro AP está aumentado, la palpación del ventrículo derecho en la región epigástrica o subsifoidea resulta útil y se le pedirá al paciente que inspire y luego retenga la respiración. Por último, se debe palpar el área pulmonar o segundo espacio intercostal izquierdo y el área aórtica del segundo espacio intercostal derecho. La siguiente técnica de exploración es la percusión. Esta nos permitirá delimitar el área cardíaca, la cual no es de mucha utilidad, ya que puede ser molesta para el paciente y contamos con otros recursos para evaluar el tamaño del corazón. La última técnica de exploración es la auscultación, la cual de preferencia se realiza en una sala silenciosa. Existen 5 focos para la auscultación cardíaca. 1. Foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho. 2. Foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. 3. Foco accesorio, tercer espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. 4. Foco tricuspidio, cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo. 5. Foco mitral, en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. La secuencia a seguir puede ser iniciar en la base y terminar a la punta o iniciar en la punta y continuar hasta la base. Mientras se mantiene el estetoscopio en los puntos de auscultación, es recomendable colocar la mano izquierda en la arteria carótida derecha para reconocer de manera adecuada el primer ruido, justo antes de la pulsación carotidia y el segundo después de esta, comparando así la intensidad en los focos. El explorador debe evaluar la intensidad y el tiempo entre el R1 y R2. Normalmente R1 suele ser más fuerte que R2, pero en la base el R2 es más fuerte que el R1 y puede desdoblarse con la respiración. El R1 se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mientras que el R2 se da por el cierre de las válvulas semilunares. Con el diafragma se captan los tonos altos del R1 y R2, los soplos de la insuficiencia aórtica y mitral y los roces pericárdicos, mientras que la campana es sensible para los R3 y R4 y soplo de la estenosis mitral. Otras técnicas utilizadas en la exploración del sistema cardiovascular son la toma de la presión venosa yugular y la palpación del pulso carotídeo. La presión venosa yugular refleja la presión en la aurícula derecha o presión venosa central, y como mejor se evalúa es con las pulsaciones de la vena yugular interna derecha. Los factores que influyen en la presión venosa yugular son el llenado, la contracción y el vaciado de la aurícula derecha. La observación cuidadosa de la presión venosa yugular,
ofrece datos como el estado del volumen, la función ventricular derecha e izquierda, la permeabilidad de las válvulas tricúspide y pulmonar, las presiones del pericardio, las alteraciones del ritmo y arritmias. Las venas yugulares y las pulsaciones son difíciles de encontrar en los niños menores de 12 años, por lo que la inspección en este grupo de edad no resulta útil. Para realizar la toma de la presión venosa yugular, se deben ubicar las venas yugulares internas, que se encuentran en profundidad a los músculos esternocleidomastoideos en el cuello. El procedimiento comprende los siguientes pasos. Primero, ubicar el punto más alto de oscilación de la vena yugular interna y para la medida vertical se toma como referencia el ángulo esternal o ángulo de Lewis, el cual se encuentra unos 5 centímetros por encima de la aurícula derecha. Después se debe elevar la cabecera de la cama a 30 grados, procurando que el paciente relaje los músculos esternocleidomastoideos y se le pide al paciente que gire la cabeza hacia el lado contrario que se está inspeccionando. Si es necesario, utilice una iluminación tangencial con el fin de identificar el punto de oscilación máxima. De igual forma, si es necesario, ajuste la elevación de la cabecera de la cama hasta que vea el punto de oscilación máxima. Una vez hecho esto, se buscan las pulsaciones de la vena yugular interna derecha. Es importante distinguir de las pulsaciones carotídeas. Si se complica, se puede pedir al paciente realizar la maniobra de Valsalva. Una vez identificado el punto más alto de oscilación de la vena yugular derecha, extienda un objeto con el cual le sea posible realizar mediciones desde este punto y coloque en vertical una regla desde el ángulo esternal. El explorador mide la distancia vertical sobre el ángulo esternal, donde el objeto horizontal toca la regla. A esta distancia se le suman 4 centímetros. La distancia desde el ángulo esternal hasta el centro de la aurícula derecha es la suma de la presión venosa yugular. Recuerda que la presión venosa yugular varía de acuerdo a la posición del paciente, y una presión venosa yugular mayor a 9 centímetros se considera alta o anómala, en cuyo caso se debe elevar la cabecera hasta 60 e incluso 90 grados. El pulso carotídeo ofrece información sobre la función cardíaca y resulta útil para detectar la estenosis o la insuficiencia de la válvula aórtica. Al tomar el pulso carotídeo, se debe valorar la cantidad, amplitud, contorno y presencia o ausencia de cualquier frémito o soplo. Se recuesta al paciente con la cabecera elevada a unos 30 grados. Una vez en posición, se inspecciona y después se palpan las pulsaciones carotídeas en el cuello, colocando los dedos índice y medio sobre la arteria carótida derecha o el pulgar izquierdo. En el caso de la arteria carótida izquierda, usar el pulgar contrario o los dedos índice y medio. Colocación de electrodos para un electrocardiograma. Antes de iniciar, se le debe pedir al paciente que retire todo objeto metálico que tenga puesto, para que no haya alguna interferencia. El paciente debe de estar relajado y en decúbito supino. RA, brazo derecho. RL, pie derecho. LA, brazo izquierdo. LL, pie izquierdo. B1. Ubica la escotadura del esternón y desciende 5 centímetros. El punto coincide con el ángulo de Lewis y con la segunda costilla. Ahora descenderás 2 espacios intercostales en línea parasternal derecha y colocarás B1. B2. Ubica la escotadura del esternón y desciende unos 5 centímetros. El punto coincide con el ángulo de Lewis y con la segunda costilla. Ahora descenderás 2 espacios intercostales en la línea parasternal izquierda y colocarás B2. B4. Este se coloca en quinto espacio intercostal en línea media clavicular izquierda. B3. Se coloca entre B2 y B4. B5. Se coloca en línea horizontal de B4 en quinto espacio intercostal vertical a línea axilar anterior. B6. Este se coloca en línea horizontal a B5 y B6 en el quinto espacio intercostal vertical a línea media axilar. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, esperamos les haya gustado el video.